Buenas chicos y chicas a este vídeo. En este vídeo lo que vamos a ver es a cómo instalar una funda del volante como la que veis ahora. Esta es la vieja que yo tenía, que bueno, es esta. Como veis, pues está bastante desgastada, ¿vale? Que bueno, se le da la vuelta y ya vale, pero no. O sea, está bastante jodida. Y bueno, como veis tenía los ribetes en rojo. Y esta sería la parte del interior. Bueno, que se nota que es la parte del interior por esto que está pasando. Estaba bastante hecha mierda. Era de... como alcántara, ¿vale? Y la verdad que súper bien. Me ha durado un año. Como veis está súper desgastada. Pero es que, o sea... Vamos. Es cuero, ¿vale? Es alcántara. No es que sea como, pero bueno, está hecha mierda porque la he tratado pues como tal, ¿vale? Y como veis, la corté y esto, pero súper bien. A mí voy a forrar el volante porque no me gusta el tacto del cuero del volante. Y le he comprado esta, ¿vale? No es de alcántara, sino es como microfibra. Y bueno, lo primero que tenemos que ver, qué tipo de funda queremos. Hay muchos tipos. Tenemos tipo de esta como alcántara, en cuero, en tela, en plástico, en alcántara por aquí. Tenemos también para coches, en plan la que se mete por aquí dentro, que hay que quitar los mandos y esto. Para Audi sí que está, para Volkswagen, para casi todos los coches en general está. Todos los links los vais a tener abajo. Voy a poner estas, que son las estándar para todos, y ya pues si queréis la vuestra os metéis debajo, veis cómo se llaman este tipo de artículos y ya lo busquéis vosotros arriba en la barra. Los links que dejaré son los de AliExpress, porque en Amazon sí que es verdad que te clava muchísimo más por la misma funda. Hay fundas hasta de 2 euros y están súper bien. Pero bueno, esta me ha costado alrededor de los 4 euros. Y es básicamente porque a mí no me gusta el tacto del cuero del coche, ¿vale? Así que por eso le he puesto esta. He cambiado los ribetes, los he pedido en negro, también estaban en rojo. Y lo primero que tenéis que ver es si cabe en vuestro volante, porque puede ser más grande o más pequeña. En mi caso, pues yo ya la he probado, pero bueno, si estiramos, pues vemos que entra, ¿vale? Así es como lo veríamos. En general los volantes tienen un estándar, pero claro, ahora como están achatadas y eso, también hay para esos volantes, no os preocupéis. Y si queréis conservar el tapizado original de vuestro coche, del volante, durante muchísimo tiempo y no os importa llevar estas, porque sí que es verdad que hay algunas que quedan espectacular, las que se meten por dentro y eso son espectaculares porque quedan súper bien. Y si os gusta y tal, pues perfecto. A mí, como no me importa cómo vaya a quedar mi volante, sino cómo vaya a conducirlo yo mejor, lo primero que tenemos que hacer, os lo voy a explicar con la que está ya salida, porque aquí más o menos ya la tengo, es ver dónde tiene la costura. La costura la pondremos en la parte inferior del volante, ¿vale? Porque es la parte que menos se ve. Y a partir de aquí, pues este kit viene con... En mi caso venía en esta trozo de mierda, pero bueno, hay 1000 veces kits y hay precios muy variados, pero bueno, cambiáis el look del volante de vuestro coche. Viene la aguja que está aquí dentro y un hilo para coser. No os preocupéis que el hilo da de sobra, ¿vale? O sea, siempre que los he hecho, siempre me ha dado de sobra. Así que también hay que decir que lo voy a hacer de una manera diferente a la que hice esta. Os dejaré en pantalla como cosí como voy a coser este. Son totalmente diferentes para ver cuál me gusta más. Y nada, o sea, es un dibujo cuchuflero que voy a hacer yo con el peine o con lo que sea y ya está, lo estaréis viendo. En el anterior me iba saltando un hilo de estos para meter. O sea, iba de aquí al otro lado, iba saltando uno.
iba haciendo como una especie de hilera así. Y en este lo que voy a hacer es 1 a 1, 1 a 1 y pasar todos, absolutamente todos, porque de la otra manera sí que es verdad que en esta parte del volante quedaba súper prieta, pero en estas se ve que no estiraba tan bien. Y lo que voy a hacer es pues hacerlo todo el tirón. Así que voy a cortar y me voy a poner a ello porque voy a enchufar el aire acondicionado porque hace un calor que vamos, madre mía, me voy a morir yo aquí. Así que lo dicho, voy a enderezar el volante, que es lo primero que hay que hacer. Y yo voy a empezar, bueno, por aquí. Y os comento, ¿vale? Cómo se empieza todo esto. A ver, no sé si se logra apreciar, pero yo creo que sí. Veis que hay hecho pues un zurullo, lo he quemado un poco y pasamos por el de aquí atrás tirando, ¿vale? Esto lo haremos 2 veces para asegurar, pasaremos ahora otra vez de allí para aquí y estiraremos para que esta parte se quede así. Y cuando esta parte ya se quede bien prieta, pues empezamos a coser normal. Que podemos coser pasando de uno de aquí al de enfrente y después del de enfrente al de aquí dejar uno en forma de zigzag. O podemos ir al de enfrente y volver, al de enfrente y volver. Así que es como lo voy a hacer yo esta vez. Que es más parecido al original. El original no hay ningún salto. También es diferente y supongo que se hará con máquina. Pero bueno, supongo no. Se hace con máquina y punto. Lo dicho. El principal es que esto quede bien tenso. Por aquí. Sí que os digo que se va a ver el hilo de aquí, de esta parte, porque queda por encima siempre. Así que otra cosa que podéis hacer es después volver de arriba y pasarlo. O sea, cuando ya hayáis acabado o antes de empezar, volver a pasar por encima y empezar a coser así por encima para taparlo de abajo, que es otra manera. Que bueno, esto ya lo iréis viendo vosotros, pero bueno, si hacéis así, si pasáis esto por encima y ya empezáis a coger así, tapáis de cierta manera, además el hilo al ser negro pues se disimula mejor, tapáis esto. Porque a mí en el otro tenía aquí un trozo rojo, en plan, todo esto rojo porque no lo había tapado, o sea, quedaba bien tenso, pero no lo había tapado. Así que nada, me voy a poner ya, o sea, hay que hacer otra vez, me vengo aquí atrás, vuelvo a coger otro, vuelvo a tirar y ya está, ¿vale? Y cuando tengamos eso ya podemos empezar de adelante atrás, de adelante atrás, de adelante atrás, como os he enseñado en el dibujo de antes. Espero que lo haya hecho bastante bien para que lo entendáis. Bueno, pues así es como ha quedado esta parte. Como veis, he ido agujero a agujero. Y ya veis, así a la luz, cómo ha quedado. Aquí me he saltado uno y se nota, pero como ya iba por aquí, pues no iba a volver atrás. Después he vuelto y ya ha vuelto a quedar igual. Aquí me he saltado un agujero. Lo podéis hacer de las dos maneras, o sea, no sé si en las fotos que os he puesto de la funda anterior, pues se aprecia. Yo lo había hecho en zigzag, pero la verdad es que me gusta muchísimo más cómo queda así. No sé, queda más original, ¿vale? Como veis ahí, aquí está la parte que hemos puesto, que apenas se nota. Y bueno, en general, bien. Cuando venimos a esta parte, ¿vale? Lo que he hecho ha sido venirme hasta aquí y después pasar uno, que lo tenía que haber pasado por aquí atrás, ¿vale? Tenía que haber cogido de dentro para afuera y después hacer así, que igual vuelvo atrás y lo hago, no lo sé. No, porque aquí he hecho también otro lío. Aquí tenía que haber metido, como en el principio, no por la banda de fuera, sino por la de dentro y después coser hacia afuera. Pero bueno, lo he hecho así y ahora lo estoy haciendo en zigzag y aparte, o sea, no es que se note muchísimo, se nota más aquí
que bueno, igual después lo apaño de alguna manera. Si me sobra hilo o algo así, que supongo que me sobra hilo. O igual vuelvo atrás porque no me gusta para nada como lo he hecho aquí. Porque os lo digo, o sea, tenía que haber cogido de aquí, pasar para adelante, o sea, pasar por aquí y después ya volver para atrás. Pero tirar de aquí. Así que bueno, así voy, pero como veis, si lo hacéis como en el principio en todos, espero que lo capte bien la cámara, pues ya veis cómo queda el bordado. Y esto pues por 2 euros o por 5 lo tenéis. Y los que ya son de más buena calidad valen 40 o cosas así, pero son los que se meten por la parte de aquí dentro y todo, que eso sí que queda súper bien. En plan, tapan todo el volante original. Así que nada, voy a seguir y luego os enseño todo. Voy a seguir hasta acabarlo. Lo que os recomiendo es que arranquéis el coche y vayáis girando el volante para tenerlo siempre abajo, porque es mejor a la hora de coser. Y bueno, cuando lo acabe, para quien tenga la duda de cómo acabar es coges este trozo por la parte de atrás, le das vueltas así y haces un nudo, o sea, haces en plan, lo voy a dibujar también, en plan, el típico arco que haces y lo pasas por dentro, estiras, haces ahí un nudito, lo cortas y lo quemas con un mechero y ya está, ya te queda de puta madre. Sí que no lo he centrado bien del todo, porque sí que debería estar un poquito más por aquí, pero bueno, voy a tirar de aquí lo más posible para que quede así de recto. Y esto pues ya veré cómo, esto que me queda así, que no lo he centrado desde el principio lo mejor posible, pero bueno, es que vamos, no me voy a quejar de cómo lo he hecho, porque la verdad es que para mí está súper bien por eso, por 4 euros que me ha costado. No sé, ahora os enseñaré a tomar mejor, con mejor luz. Y eso, os voy a poner el coche para que le dé el máximo luz que pueda ser al volante. Y os lo enseño bien. Bueno chicos, pues así ha quedado. O sea, espero que podréis apreciar bien todo. O sea, absolutamente todo. Todas las costuras y todo. Sé que el volante está lleno de mierda, pero bueno. Aquí es que... Ah, bueno, sí. ¿Veis? Todas las costuras de aquí. Vale, os la enseño así poco a poco. Aquí veis los hilos como los he pasado. Y cómo he pasado los de abajo. A ver. Así. Aquí en el final le he dado una vuelta con el hilo, como os he dicho en los vídeos de antes. Y he quemado la punta porque no me daba para hacerle un nudo, así que bueno. Lo que peor me ha quedado ha sido esto, que no está centrado, pero bueno, dentro de lo que cabe, todo el volante está de puta madre, que es lo único esto lo que está mal, que apenas, yo que sé, tú ves el volante y no te vas aquí a fijarte en esto. Está centrado aquí, pero al tirar más de aquí, pues se ha venido para aquí. Si lo veis, si estuviera así, aunque, bueno, jugando igual lo consigo poner en el sitio. Así que lo peor que me ha salido ha sido esto, que me he saltado un nudo de estos así. Y ya está. Por el resto, pues, lo que os digo, o sea, está súper bien. He vuelto a hacer las partes de aquí, como os he dicho. Y ya está genial. Y no se mueve para nada, o sea, no tiene ningún juego ni nada por el estilo, como podéis ver. Y mola muchísimo, o sea, está súper guay. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, que me comentéis si lo habéis puesto, si os gustaría ponerlo. También hay aquí con la bandera de Alemania y cosas así, con los puntos y todas esas cosas. Todo estará aquí abajo en la caja de la descripción. Pondré el mayor tipo de diferentes con lo que es y abajo su link para que lo sepáis bien. Echadle un vistazo por si os mola. Hay de muchísimas maneras. Y la verdad es que si tenéis el volante reventado o algo así está súper bien. Yo lo hago, bueno, ya habéis visto cómo está mi volante, que está prácticamente nuevo. Pero no me gusta el tacto del cuero y por eso lo hago, no es por otra cosa. Así que
Nada, hasta la próxima. Espero que os guste, que os suscribáis, que yo creo que molan bastante los vídeos, algunos, que os paséis por mi canal y eso, hasta la próxima.